de la poesía, amigas y amigos de Nicaragua, nicaragüita. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que nos cruzara la Embajada de Nicaragua en el Perú y la Academia Peruana de la Lengua, invitación que me permite ser un cómplice feliz de este recordatorio, homenaje, a quien, acaso apresurándome, diría yo en relación a mi presentación, a mi exposición, en homenaje al abuelo Rubén, al compañero Darío. Decía Enrique Sureña, uno de los estudiosos más lúcidos y más informados sobre el modernismo y toda la primera etapa del siglo XX de nuestra poesía en nuestro continente, lo siguiente: de cualquier poema escrito en español puede decirse con precisión si se escribió antes o después de él. Claro, refiriéndose a Rubén Darío. Me pregunto, ¿cuántos poetas nuestros podrían sentirse halagados con estas palabras de Enrique Sureña? ¿Cuántos maestros geniales, sin duda alguna, podrían recibir, merecer estas palabras tan laudatorias? Evidentemente, uno de ellos, y acaso cronológicamente, es Rubén Darío. La poética de Darío es una invención genial, una explosión verbal que en ese entonces, a fines del siglo XIX, causó una gran revuelta poética, una gran revolución verbal, porque esa explosión poética rubendariana pues enfrentaba a una obsoleta tradición tan brillante otrora en el siglo XVIII. Recordemos a Góngora, a Quevedo, a San Juan de la Cruz, pero que pasado el tiempo había devenido una poesía o un lenguaje poético más bien gris, sin brillo alguno, sin una resonancia mágica, que sí la tuvo y la tiene, por supuesto. Entonces, Darío cobra una presencia sin igual en la historia de la poesía de nuestra América, porque es la voz que renueva, es la voz que hace renacer de sus cenizas la magia, la musicalidad, esa sinfonía de sonidos, ese carnaval de colores a los que nos había acostumbrado, por ejemplo, Góngora. ¿Quién sabe si por lo que estoy señalando y por otras cosas más, se dice pues con justicia que bien podemos reconocer un texto si fue escrito antes o después de Darío, que también, para decirlo con sus propias palabras, es un señor de los tristes. Con Darío aprendimos, creo yo, o recuperamos en todo caso, la sensualidad de las palabras, la erotización del lenguaje, esa sensualidad a flor de piel que podríamos encontrar, por ejemplo, en otras tradiciones poéticas, sobre todo como las del simbolismo francés. Pienso en Paul Verlaine, ¿verdad? En Mallarmé.
poetas a quienes Darío, sin lugar a dudas, prestó mucho interés. Pero también en la poética de Darío no solamente encontramos la presencia de la poesía francesa o la tradición inglesa, creo que también se percibe, y él mismo alguna vez lo confesó, las resonancias de Walt Whitman, por ejemplo, ¿no? El ímpetu, ¿no? La fuerza torrentosa de Walt Whitman. Entonces, pues, lo primero que habría que recordar, a mi modo de ver, es ese aporte singular, trascendente, para la renovación del lenguaje poético en nuestra América y en el mundo hispanoamericano, ¿no? Se debe fundamentalmente al genio, a la inspiración, al quehacer poético de Rubén Darío. Tanto así que ahora lo dicen muchos, o lo han dicho en todo caso en otras ocasiones, como Pedro Salinas, Dámaso Alonso y otros estudiosos de la poesía española. Por ejemplo, el notable poeta Pedro Salinas señala que el lenguaje del 98 fue el lenguaje modernista. ¿Qué mejor apreciación, por otro lado, tenemos aquí, ¿no? Con esta suerte de confesión de uno de los grandes poetas de la generación del 27? Tal fue el impulso, la fuerza, la renovación creadora, mágica de Darío, que envolvió a todos los del 98, a Unamuno, a Valle Inclán, a Juan Ramón Jiménez, a Antonio Machado. Si esto es así, pienso que, por ejemplo, La Soledad Sonora de Juan Ramón Jiménez, Las Soledades, Galerías de Antonio Machado, están endeudadas con las resonancias poéticas de Rubén Darío. Mirando un poco acá hacia nuestro paisaje poético, podríamos también decir que ya desde fines del siglo XIX y sobre todo comienzos del siglo XX, antes de la gran aventura de la vanguardia en América Latina, poetas como Lugones, Herrera y Reising, el primer Vicente Huidóbaro, e incluso nuestro entrañable César Vallejo, todos ellos tuvieron en su periodo formativo la presencia enriquecedora, retadora, si se quiere, de Rubén Darío, como también luego Neruda, Borges, todos ellos fundadores de la lírica latinoamericana, fundadores, como diría José Lezama Lima, de la expresión americana. En todos ellos, y en los poetas posteriores también, en el sustrato de su verbalización, en el sustrato de su poesía, podemos descubrir los acentos, acaso ya apagados en estos años, pero sin duda alguna, que enriquecieron mucho esas resonancias poéticas de todos aquellos que acabo de nombrar, como también desde los años 50, esa extraordinaria generación de poetas latinoamericanos como Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, José Coronel Urtecho, Mario Benedetti, Enrique Lin, José Emilio Pacheco, en fin, Juan Gelman, ¿no? Y tantos otros poetas que con todo derecho podrán decir pues. Y nosotros también, y por supuesto con las distancias respetables en relación a los que acabo de nombrar, también podríamos decirle el abuelo Rubén, el abuelo bonachón, el abuelo simpático, amable, querendón, que todos tuvimos o quisimos tuviera. Y tener un abuelo como él
la verdad es que ya es ganarse un pedazo del cielo, ¿verdad? A mí siempre particularmente me ha atraído la música, el ritmo de Darío. Y también la transparencia de su lenguaje. Creo que no hay poeta en estos 100 años y tantos como Darío, que revitalizó nuestra lengua y nuestra poesía y trajo al verso la dicción, la verbalización viva, latente, precisa del lenguaje cotidiano. Esto que ahora llamamos el lenguaje de la esquina, el lenguaje de la calle, la oralidad, la poesía conversacional, pues pienso yo que Darío le dio prestigio a ese lenguaje, al cual ahora pienso yo que disfrutamos tanto los lectores como aquellos que se acercan sobre la página en blanco y empiezan a escribir poemas. Neruda decía, por ejemplo, no hay Neruda sin Darío. Esto resume bien, suena un poco a elogio, ¿verdad? Pero es verdad, no hay Vallejo, no hay Neruda sin Darío. Y con el tiempo podríamos decir, pues no hay Retamar, no hay Enrique Lin, no hay Mario Benedetti, José Emilio Pacheco, Juan Gelma y tantos otros poetas tan importantes en nuestra lengua y en nuestro continente. Incluso, miren ustedes, acabo de recordarlo como una ráfaga de versos, incluso un antipoeta, un antipoema como Nicanor Parra. Ahora que veo a Marco entre los invitados y a quien saludo con mucho cariño, recuerdo los poemas que nosotros, siendo jóvenes estudiantes en San Marcos, solíamos repetir y acaso todavía guardamos algo en la memoria. Juro que no recuerdo ni su nombre, mas moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza, de provincia, tiempos aquellos y un espantapájaros. Y bueno, lenguaje coloquial. Nicanor Parra, antipoemas. Y esto hace poco, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, pues, yo pienso que Rubén es el abuelo invicto, el abuelo radiante que siempre nos acompaña. He dicho también que Rubén es nuestro abuelo y que Darío es nuestro compañero. En nuestra América, que además es un término que acuñó con mucha felicidad José Martí. Si hay alguien que reclamaría para sí mismo ser el discípulo predilecto de José Martí, sin duda alguna sería Rubén Darío. Yo quiero recordar, por ejemplo, algo que Rubén Darío escribió sobre Martí. Dice, antes que nadie, Martí hizo admirar el secreto de las fuentes luminosas. Nunca la lengua nuestra tuvo mejores tintas, caprichos y bizarrías.
estas palabras que inspiró Martí a Darío, yo quisiera repetirlas y decírselas a Darío. Nunca la lengua nuestra tuvo mejores tintas, caprichos y bizarrías. Pero Darío, hombre de su tiempo y de su historia, no solamente aprendió las artes poéticas o se enriqueció con las artes poéticas de Martí. Con Darío, con Martí, Rubén Darío aprendió de aquel que supo y vivió en las entrañas del monstruo, de aquel poeta combatiente, revolucionario, como fue José Martí. Aprendió que ya para fines del siglo XIX se estaba gestando un imperio voraz, un imperio poderoso, agresivo, los Estados Unidos. Y a esa fuerza nueva en la historia de América Latina, a esa fuerza imperialista, a la que los dos tipificaron y llamaron con su propio nombre, imperialismo. Darío supo nombrarlo en ese famoso poema tan conocido, a Roosevelt, con un gran sentido de pertenencia, con una suerte de recuperar la propia historia de nuestro continente, la resonancia de nuestra historia, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras identidades. Darío, recordarán que en el poema le dice pues a los Estados Unidos que es el futuro invasor. Y aquí también Darío, como Martí, no se equivocó. Si tuvo una genialidad para la creación poética, también supo vaticinar, también vio como Martí que había un futuro invasor que hasta la fecha nos inquieta. Eres el futuro invasor de la América ingenua. Eres soberbio y fuerte. ¿Acaso hoy día ya no es tan fuerte? ¿Acaso hoy día ya no es tan soberbio? Y se lo debemos al predicamento de Martí y de Mariátegui y de tantos otros escritores, pensadores, luchadores sociales que hicieron nuestro el verdadero concepto de nuestra América. Por eso, pues, y para ir terminando, yo creo que Darío es nuestro abuelo, Darío es nuestro compañero. En 1887, Rubén Darío escribió un poema titulado Nicaragua. Al final del poema, es un poema breve en realidad, pero contundente. Darío humildemente le ofrece a Nicaragua, cito el verso, ¿no?, el acero en que forjé mi empeño. Y remata ese poema. Cual hijo agradecido a su patria, el poeta le dice, cito de nuevo, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Seamos pues como el compañero Rubén. Seamos pues como el compañero Darío. En estas horas duras, exaltantes que vive nuestra América, y Nicaragua también, por cierto,
digámosles todos, como aquel verso entrañable de Rubén Darío a Francisca Sánchez. Acompáñame. Acompáñame en estas horas altas en que se está escribiendo la historia de nuestra América. Y la está escribiendo aún un poeta vivo, radiante, como es Rubén Darío. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Marco, por haberme invitado a este festín de la poesía y de la solidaridad.